Hay días en los que uno llega al río convencido de que todo va a salir bien. Caminas hacia la orilla con esa ilusión que solo sienten los que aman la pesca. Esa sensación de que hoy sí, hoy algo grande va a salir. El viento es suave, las hojas se mueven lento, el agua parece tranquila, casi perfecta. Todo pinta bien, demasiado bien. Y sin embargo, pasan los minutos. Luego media hora, luego una hora entera. Y nada, la línea quieta. Gente, no importa si no pesco ni un pescadito. ¡Ya, malditos, muerdan ese suelo, caramba! ¡No me obliguen a bajar! El señuelo intacto, el río silencioso, y entonces llega esa pregunta inevitable que te hace fruncir el ceño. ¿Por qué diablos no estoy atrapando nada? La razón está ahí, frente a ti, escondida en detalles tan pequeños que la mayoría ni los mira. Y esa es precisamente la primera razón por la que no atrapas nada. El río y la superficie no hablan el mismo idioma. Arriba puedes ver un paisaje perfecto, un agua clara, tranquila, hermosa, pero debajo puede estar completamente vacía o completamente llena de vida que no se acerca por una razón que no estás entendiendo. Lo que ves no es lo que pasa. Muchos pescadores cometen el error de creer que donde el agua se ve bonita, hay peces. Pero las zonas bonitas suelen ser las más vacías. En cambio, hay lugares turbios, oscuros, con sombras extrañas, donde realmente está pasando la acción. Los peces se mueven donde encuentran refugios, grietas, raíces, huecos profundos. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Y si no lees esos pequeños destellos, esas sombras que se mueven apenas, pasas horas lanzando en un sitio muerto. La segunda razón por la que no atrapas nada es que el río tiene personalidad. Wow. Cada día se comporta distinto. Hay días en los que los peces pequeños corren de un lado a otro como si huyeran de algo. Y si tú no entiendes esa señal, vas a lanzar en el lugar equivocado. Esa mierda. Otros días, el río está tan calmado, tan silencioso, que parece muerto, pero no lo está. Simplemente los peces están a la defensiva o concentrados en otra parte donde tú no estás lanzando. El entorno dicta ese comportamiento. Insectos cayendo, alimento flotando, pequeñas vibraciones en el fondo. Para ti son detalles sin importancia. Para los peces son señales de vida, de peligro o de oportunidad. Si no entiendes el ánimo del río, es como tratar de pescar en una frecuencia distinta a la que ellos están escuchando. La tercera razón es una que muy pocos reconocen. Los peces tienen un lenguaje propio. Se comunican entre sí con vibraciones, movimientos, cambios repentinos. Para ellos, todo lo que cae al agua es una señal. Curiosidad, peligro, susto, duda. Un señuelo puede caer perfecto, o caer como un martillo y espantar todo en un radio enorme. Un movimiento brusco arriba genera un eco abajo que tú ni sientes. ¡Ay, babosa, me asustas, burra! Ay, Pero ellos sí. Muchos pescadores no atrapan nada simplemente porque no saben que ya espantaron todo sin darse cuenta. Quizá pisaste fuerte. Quizá tu sombra pasó justo por encima. Quizá el señuelo cayó con un ruido que no correspondía. Quizá el hilo tensó mal y generó una vibración que ellos interpretan como alarma. Y claro, no muerden. La cuarta razón es el entorno. El sol cambia, el viento cambia, el agua cambia. Una nube tapa el sol y el brillo del agua ya no es el mismo. Eso afecta cómo los peces ven, cómo cazan, cómo se mueven. Un viento inesperado cambia la dirección de las ondas y altera la forma en que el alimento viaja.
Un ruido fuerte en la orilla puede arruinar una zona completa por largos minutos. Todo en el ambiente influye. Hay días en los que la naturaleza es tu aliada y días en los que parece conspirar para que no toques ni una sola mordida. Y si tú no te adaptas al ritmo del entorno, el entorno te gana. La quinta razón por la que no atrapas nada es algo que casi nadie menciona. La memoria del lugar. Los peces aprenden. Las áreas donde la gente lanza constantemente se vuelven zonas donde los peces conocen cada vibración humana. Reconocen patrones, sombras repetidas, sonidos que ya han escuchado cientos de veces. En esos sitios, los peces se vuelven más inteligentes, más desconfiados. Cambian de ruta, se esconden más profundo, ignoran lo que antes les llamaba la atención. Si vas a un sitio muy presionado y no cambias tu forma de aproximarte, el río ya sabe que vienes y te da cero. Y luego está esa razón final, la más importante de todas y la que muy pocos pescadores admiten. No atrapas nada porque el río siempre habla, pero tú no lo estás escuchando. El río te da señales. La corriente te muestra por dónde viaja el alimento. Los peces pequeños te indican dónde está el depredador. Las aves te enseñan dónde se concentra la vida. Un chapuzón aislado revela movimiento. Un reflejo roto indica actividad. Un cambio de color te dice dónde está lo profundo, dónde está lo turbio, dónde está lo vivo. Pero la mayoría pesca mirando solo la superficie, esperando un milagro, y no una señal. Al final, un día sin capturas no significa que no hay peces.